Hola amigas y amigos, llegamos al ítem 12 que dice aplica la propiedad de división del argumento. Bueno, tenemos acá un ejercicio, mírenlo, tenemos logaritmo de base 3 de 36 menos logaritmo de base 3 de 4 igual a lo que tenemos que encontrar. Entonces, algo nos está sugiriendo esto, ¿no? Que en vez de separar, vamos a tener que juntar. Entonces, recordemos la propiedad. Teníamos que si el logaritmo de base A y tenía dos elementos que se están dividiendo, ojo, en el argumento, eso es igual al logaritmo de base A del numerito que va acá, arriba, que era el numerador, menos, siempre menos, logaritmo de base A del numerito que está abajo de la fracción, que en este caso es C. Bueno, entonces, miremos bien, tenemos ambas que son restas. Entonces, la idea es juntarlo en una división. Bueno, ¿cómo nos quedaría entonces este ejercicio? Tenemos logaritmo de base 3 de 36 menos logaritmo de base 3 de 4, ¿cierto? Entonces, miren bien. Siempre es importante que cuando yo vaya a juntar los logaritmos, hay que verificar las bases, ¿ya? Que las bases sean la misma. Porque si tienen distinta base, yo no puedo juntar estos logaritmos, ¿ya? Así que lo primero que tenemos que verificar es eso. Miremos las bases. Tengo logaritmo de base 3, logaritmo de base 3. Por lo tanto, sí podemos juntar. Tenemos la primera parte de la pega hecha. Entonces, ¿cómo juntamos? Fíjense. Siempre queda como numerador el primer término, que es el término en sí positivo, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿quién es mi primer término? En este caso sería 36. Entonces, tendríamos logaritmo de base 3 de 36 partido. Y si miramos nuestra fórmula, ¿quién iría como denominador? Bueno, va el segundo término, ¿sí? Que en este caso sería el negativo. ¿Quién es este? El 4. Entonces me quedaría 36 partido en 4. Bueno, ya sabemos que las fracciones son divisiones. Entonces tenemos 36 dividido 4. Si nos vamos a la tabla del 4, que a veces suele ser un poquito complicada, eso nos daría 9, ¿cierto? 9. Y ahora sí nos quedó un logaritmo bastante amigable, ¿no? Ahora tenemos que pensar entonces una potencia tal que el 3 elevada a esa potencia me dé 9, que es lo que buscan los logaritmos, ¿no? Entonces, 3 por 3, 9. Así que este logaritmo vale 2, porque si multiplico al 3 por sí mismo 2 veces, me da 9. Entonces, esta x vale 2. Y tendríamos nuestro primer ejercicio. Bastante sencillo, ¿no? Fíjense. Ahora tenemos una pequeña variación. Tenemos numeritos multiplicando al logaritmo. Recuerden que en las propiedades anteriores, si yo tenía una potencia en el logaritmo, por ejemplo, si tengo logaritmo de base 3 de 2 al cubo, si tengo una potencia en el logaritmo, esa potencia sale multiplicando al logaritmo, ¿cierto? Entonces, en este caso me quedaría 3 por logaritmo de base 3 de 2, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recuerden que la idea ahora es juntar, ¿ya? Entonces, vamos a tener que este numerito expresarlo como potencia, ¿ya? Entonces, tenemos que ingresarlo al logaritmo. Por lo tanto, este 2 logaritmo de 20 me quedaría logaritmo de 20 al cuadrado. ¿Vamos bien? Entonces ahora tenemos menos y ocurre lo mismo. Fíjese acá. Tenemos un 2 multiplicando al logaritmo de 2. Entonces lo mismo, ese 2 era una potencia. Así que lo vamos a ingresar aquí al logaritmo como potencia. Y me queda 2 al cuadrado. Resolvemos. 20 al cuadrado, recuerden que no es 20 por 2, ya que es el error común que se comete. No, es multiplicar el 20 por sí mismo 2 veces. 20 por 20. Entonces, 20 por 20 es 400.
menos log. Y lo mismo acá, 2 por 2, 4. Y ahora sí, fíjense, tenemos una resta de logaritmo limpiecita, donde no hay ningún número afuera, tal cual como lo teníamos en el ejercicio 1, ¿ya? Así que ahora sí, puedo aplicar la propiedad de la división. Entonces nos vamos acá. Recuerden que numerador es el primer término, denominador el segundo, el que va negativo. Entonces me quedaría logaritmo, ¿quién es el primer término? 400. Partido, ¿quién es el segundo término y negativo? 4. Y esta división es bastante sencilla, ¿no? 400 dividido 4, 100. Y ahora sí, vamos a recordar que si yo no tengo una base, esa base es 10, ¿sí? Eso es siempre es importante tenerlo en cuenta, muchachos, ¿ya? En todos los ejercicios. Si no tengo base, yo asumo que es base 10. Entonces le vamos a poner el 10 ahí, por si acaso. Entonces pensamos, ¿qué potencia elevado a ese 10 me da 100? Veamos, 10 por 10, 100. Eso significa que si el 10 lo multiplico por sí mismo 2 veces, me da 100. Por lo tanto, esto vale 2. Así que este resultado nuevamente nos daría 2. Eso, jóvenes. Los invito entonces a resolver estos ejercicios con esta metodología. Recuerden que es importante verificar que las bases sean iguales. Aquí teníamos base 10 que eran iguales. Aquí teníamos base 3 que eran iguales. Y por eso pude usar la propiedad, ¿ya? Y siempre numerador el primer término positivo y denominador el segundo. Eso, que les vaya muy bien con los siguientes ejercicios.